$2400 años antes de Jesucristo. Un sacerdote egipcio se arrodilla sobre una mesa de piedra. A su alrededor, oficiantes murmuran encantamientos. Un cuchillo de sílex brilla bajo la luz del templo. Lo que va a suceder en los próximos segundos, miles de millones de hombres lo sufrirán después de él, durante 4400 años, hasta hoy. La circuncisión. Te dijeron que era un mandamiento de Dios. Te dijeron que Abraham lo había recibido directamente del Creador del universo hace 4000 años, como signo de una alianza eterna. Te dijeron que era la marca sagrada que distinguía al pueblo elegido de todos los demás pueblos de la tierra. Pero esto es lo que cuentan los jeroglíficos. Esto es lo que muestran los bajorrelieves de Saqqara. Esto es lo que prueban las momias egipcias. La circuncisión existía en Egipto 1000 años antes de que Abraham supuestamente naciera. Y los hebreos no la inventaron, la copiaron. Lo que voy a revelarte hoy va a sacudir 3 religiones. El judaísmo, porque su marcador identitario más antiguo no es lo que pretende ser. El cristianismo, porque Pablo de Tarso hizo algo inaudito. Anuló un mandamiento de Dios para salvar su religión naciente. El Islam, porque 1800 millones de musulmanes practican un rito que no aparece en ninguna parte del Corán. 3 religiones, un solo rito, y una verdad que nadie se atreve a decir en voz alta. La marca de Dios era la marca del faraón. Ahora, seamos claros sobre lo que hace este canal. No estoy aquí para destruir tu fe. No estoy aquí para decirte qué creer. Estoy aquí para mostrarte lo que revela la historia, lo que dicen los documentos, lo que prueba la arqueología. Después, es tu elección, tu reflexión, tu conclusión. Puedes mirar estos hechos y mantener tu fe con los ojos abiertos. O puedes elegir otro camino. Ambos son respetables, pero mereces saber. Mereces tener acceso a la misma información que los historiadores, los académicos, los investigadores. No para ser manipulado, no para ser tranquilizado, para comprender. Eso es el retroceso necesario. Saqqara, Egipto, 2400 años antes de Jesucristo. El sol se levanta sobre la necrópolis. En el horizonte, la pirámide escalonada de Djoser recorta su silueta contra el cielo rosado. El aire todavía está fresco, pero en unas horas el calor será aplastante. En la mastaba de Ankh-Mahor, visir del faraón Teti, una ceremonia se prepara. Ankh-Mahor es uno de los hombres más poderosos de Egipto, médico jefe del palacio, supervisor de los sacerdotes, confidente del rey. Cuando muera, su tumba será decorada con las escenas más importantes de su vida. Y entre esas escenas, hay una que nos interesa particularmente. En la pared oeste de la tumba, un bajorrelieve. 2 jóvenes están representados, de pie. Frente a ellos, 2 oficiantes en cuclillas. Uno sostiene firmemente al paciente. El otro sostiene un instrumento cortante. Encima de la escena, jeroglíficos. Una inscripción que los egiptólogos han traducido: «Sosténlo firmemente, no lo dejes caer». Y la respuesta del circuncisor: «Haré que se cure». Este bajorrelieve tiene 4400 años. Es anterior a Abraham por más de 1 milenio, si es que Abraham existió, lo que la arqueología nunca ha podido confirmar. Es anterior a Moisés por más de 1000 años. Es anterior a la redacción de la Torá por casi 2000 años.
y muestra, sin ambigüedad posible, que los egipcios practicaban la circuncisión mucho antes de que el primer hebreo apareciera en la historia. Pero eso no es todo. En 1891, el arqueólogo británico Flinders Petrie excava el sitio de Naqada, en el Valle del Nilo. Descubre momias. Momias de 6.000 años de antigüedad. Algunas de ellas están circuncidadas. 6.000 años. 4.000 antes de Jesucristo. 2.000 años antes de las pirámides. 3.000 años antes de Abraham. La circuncisión ya existía. Heródoto, el padre de la historia, visita Egipto en el siglo V antes de nuestra era. En sus Historias, libro 2, escribe: los egipcios y los etíopes son los únicos pueblos que practican la circuncisión desde los tiempos más antiguos. Los fenicios y los sirios de Palestina reconocen ellos mismos que aprendieron esta costumbre de los egipcios. Los sirios de Palestina. Así es como Heródoto designa a los judíos. Ellos mismos reconocen haber aprendido esta costumbre de los egipcios. Diodoro Sículo, historiador griego del siglo I antes de nuestra era, confirma: los colcos, los judíos y los egipcios son los únicos pueblos que practican la circuncisión desde la antigüedad. Y los judíos, que son colonos venidos de Egipto, han conservado esta costumbre ancestral. Colonos venidos de Egipto. No un pueblo que recibió un mandamiento divino único. Colonos que importaron una práctica egipcia. ¿Empiezas a ver el cuadro? La circuncisión no nació de una revelación divina a Abraham. Nació en los templos egipcios, siglos antes de que el menor relato bíblico fuera concebido. Pero entonces surge una pregunta. Si la circuncisión era un rito egipcio practicado en sacerdotes y élites desde milenios, ¿cómo se convirtió en el signo de la alianza entre Dios y Abraham? ¿Cómo un rito pagano se convirtió en el marcador sagrado del pueblo elegido? La respuesta se encuentra en un acontecimiento cataclísmico. Un acontecimiento que ya he mencionado en mi vídeo sobre Moisés. Un acontecimiento que lo cambió todo. El exilio en Babilonia. Pero antes de llegar ahí, primero hay que entender lo que la Biblia pretende. Hay que examinar el mito tal como ha sido enseñado durante 3.000 años. Para medir la distancia entre lo que te dijeron y lo que revela la historia. Conoces la historia. Te la contaron en la iglesia, en la sinagoga, en la escuela coránica. Te la mostraron en películas épicas, en cuadros de maestros, en libros ilustrados. Déjame recapitularla, para que partamos del mismo punto. Para que midas exactamente lo que la historia cuestiona. Génesis, capítulo 17. Abraham tiene 99 años. Vive en la tierra de Canaán con su esposa Sara, que es estéril. Un día, Dios le aparece, y Dios le dice: yo soy el Shaddai. Camina delante de mí y sé íntegro. Estableceré mi alianza entre mí y tú, y te multiplicaré extremadamente. Abraham cae de bruces. Dios continúa: esta es mi alianza contigo. Serás padre de multitud de naciones. Ya no te llamarás Abram, sino Abraham, porque te he constituido padre de multitud de naciones. Luego viene el mandamiento que marcará a miles de millones de hombres durante 4.000 años. Esta es mi alianza, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Os circuncidaréis, y será señal de la alianza entre mí y vosotros. El texto es preciso. Cada varón debe ser circuncidado 8º día después de su nacimiento. Quien se niegue será cortado de su pueblo, porque habrá violado mi alianza. No es una sugerencia, es un mandamiento divino absoluto. Abraham obedece inmediatamente. El texto dice: aquel mismo día
Abraham y su hijo Ismael fueron circuncidados. Abraham tiene 99 años. Ismael tiene 13 años. Todos los hombres de la casa de Abraham son circuncidados el mismo día. He aquí el relato fundador. Una revelación divina directa a Abraham hacia 1800 antes de Jesucristo, según la cronología bíblica. Un mandamiento eterno, válido para todas las generaciones. Un signo grabado en la carne, que distingue al pueblo elegido de todos los demás pueblos de la tierra. Esto es lo que te enseñaron. Esto es lo que creen cientos de millones de judíos y cristianos. Esto es lo que practican 1.800 millones de musulmanes, aunque, como veremos, el Corán nunca menciona este mandamiento. Y es una historia poderosa. Dice: somos especiales. Hemos sido elegidos. Nuestro cuerpo mismo lleva la marca de esta elección. Crea identidad, pertenencia, continuidad a través de las generaciones. Quizás tú mismo llevas esta marca, o tu padre, o tus hijos. No estoy aquí para decirte que esta marca no tiene valor, pero esto es lo que revela la arqueología, lo que cuentan los jeroglíficos, lo que prueban las momias, lo que han descubierto los historiadores al estudiar los propios textos de la Biblia. Esta historia de alianza divina con Abraham no fue escrita en la época de Abraham. Fue escrita 1200 años después, por sacerdotes en el exilio, por razones que nada tenían que ver con una revelación divina. Volvamos a Saqqara, a ese bajorrelieve en la tumba de Ankh-Mahor que mencioné al principio. Quiero que entiendas exactamente lo que tenemos. No suposiciones, no teorías, pruebas materiales. La tumba de Ankh-Mahor fue descubierta en 1897 por el egiptólogo francés Victor Loret. Se encuentra en la necrópolis de Saqqara, al norte de la pirámide del faraón Teti. Ankh-Mahor era visir, el equivalente a un primer ministro, bajo la sexta dinastía egipcia. Su tumba es apodada la tumba del médico, porque contiene escenas médicas excepcionales. Y entre esas escenas hay una que nos interesa particularmente. En la pared este de la tumba, un bajorrelieve muestra a dos jóvenes de pie. Frente a ellos, dos oficiantes en cuclillas. Uno sostiene firmemente al paciente por los brazos. El otro sostiene un instrumento, probablemente un cuchillo de sílex, y opera en la región genital. Encima de la escena, jeroglíficos. Una inscripción que los egiptólogos han traducido. El paciente dice: «Sosténme firmemente, no me dejes caer». El oficiante responde: «Haré que se cure». Otra inscripción, en una parte adyacente de la escena, dice: «Corta con cuidado, de verdad». Y la respuesta: «Procederé con cuidado». Esta escena data de 2345 a 2333 antes de Jesucristo. El reinado del faraón Teti, sexta dinastía. Haz el cálculo. Si Abraham vivió hacia 1800 antes de nuestra era, según la cronología bíblica, este bajorrelieve es anterior en más de 500 años. Y si consideramos que la arqueología nunca ha encontrado el menor rastro de Abraham, como expliqué en mi video sobre Moisés, entonces esta escena es simplemente la prueba de que la circuncisión existía en Egipto mucho antes de que el menor relato bíblico fuera concebido. Pero eso no es todo. Este bajorrelieve no es la prueba más antigua de circuncisión en Egipto. Es simplemente la representación visual explícita más antigua. En 1891, el arqueólogo británico Sir William Matthew Flinders Petrie excava el sitio de Naqada, en el Valle del Nilo. Petrie es considerado el padre de la egiptología científica. Desarrolló los métodos de datación estratigráfica que todavía se usan hoy. En Naqada descubre cementerios predinásticos, tumbas de más de 5.000 años de antigüedad. Y en esas tumbas, momias. Momias masculinas,
circuncidadas. Estas momias datan del período Naqada II, es decir, aproximadamente 3500 a 3200 antes de Jesucristo. Algunos investigadores incluso han identificado momias circuncidadas que datan de 4000 antes de nuestra era. 6000 años. 2000 años antes de las pirámides. 3000 años antes de Abraham. Pero atención, la circuncisión egipcia no era idéntica a la circuncisión judía, y esta diferencia es reveladora. En Egipto, la circuncisión se practicaba en la pubertad, no al nacer, no al 8º día, en la adolescencia, como rito de paso a la edad adulta. La inscripción de Uja, un funcionario del siglo XXIII antes de nuestra era, menciona haber sido circuncidado con 120 otros jóvenes durante una ceremonia colectiva, una iniciación de grupo, un momento de transición social. Además, la técnica egipcia era diferente. Los egiptólogos que han examinado las momias y las representaciones artísticas piensan que los egipcios practicaban una incisión dorsal del prepucio, una hendidura, en lugar de una ablación circular completa. Era menos radical que la circuncisión judía, menos definitiva. Esta diferencia es importante. Cuando los sacerdotes judíos del exilio babilónico transformaron la circuncisión en signo de la alianza, modificaron la práctica. La desplazaron de la pubertad al 8º día después del nacimiento. Cambiaron la técnica a una ablación completa. Crearon algo nuevo a partir de algo antiguo. ¿Por qué el 8º día? No lo sabemos con certeza. Algunos especialistas sugieren razones médicas. La tasa de vitamina K y protrombina, necesarias para la coagulación, alcanza su pico hacia el 8º día. Otros ven una significación simbólica. El número 8 representa un nuevo comienzo, el día después de los 7 días de la creación. Sea como fuere, era una innovación, una forma de distinguir la circuncisión judía de la circuncisión egipcia, de transformar un préstamo en algo único. La circuncisión egipcia tampoco era universal. No se practicaba en todos los hombres. Estaba reservada a los sacerdotes, los escribas, los funcionarios, las élites. Un marcador de estatus social tanto como de pureza ritual. Heródoto, el padre de la historia, confirma esta dimensión de pureza. En el siglo V antes de nuestra era, visita Egipto y redacta sus historias. En el libro 2, capítulo 37, escribe: «Los sacerdotes egipcios practican la circuncisión por razones de limpieza, considerando que vale más estar limpio que ser bello». Y en el capítulo 104 añade: «Los colcos, los egipcios y los etíopes son los únicos pueblos que practican la circuncisión desde los tiempos más antiguos. Los fenicios y los sirios de Palestina reconocen ellos mismos que aprendieron esta costumbre de los egipcios». Relee esta frase. Los sirios de Palestina reconocen ellos mismos que aprendieron esta costumbre de los egipcios. Los sirios de Palestina. Así es como Heródoto designa a los habitantes de la región de Judea, los judíos. Según Heródoto, los propios judíos reconocían haber aprendido la circuncisión de los egipcios, no al revés. No una revelación divina a Abraham que los egipcios habrían copiado después. Un préstamo, una adopción, una copia. Un siglo después de Heródoto, Diodoro Sículo confirma estas informaciones. En su biblioteca histórica, escribe que los colcos y los judíos son colonos venidos de Egipto, que han conservado esta costumbre ancestral. Colonos venidos de Egipto. No un pueblo elegido que recibió un mandamiento divino único. Colonos que importaron una práctica egipcia. Incluso hay una huella de circuncisión en la mitología egipcia. El libro de los muertos, esa recopilación de fórmulas funerarias que acompañaba a los difuntos al más allá,
contiene una referencia al dios Ra circuncidándose a sí mismo. La sangre que fluye de su circuncisión da nacimiento a dos divinidades protectoras. La circuncisión como acto creador, la circuncisión como gesto divino. ¿Ves la ironía? En Egipto, los propios dioses estaban circuncidados. Milenios antes de que los sacerdotes judíos atribuyeran esta práctica a un mandamiento de su Dios. La inscripción de Uja añade una pieza al rompecabezas. Uja era un funcionario egipcio del siglo XXIII antes de nuestra era, es decir, aproximadamente 2300 antes de Jesucristo. En su autobiografía, grabada en las paredes de su tumba, menciona haber sido circuncidado con 120 otros jóvenes durante una ceremonia colectiva. Un rito de paso, una iniciación a la edad adulta, practicada en Egipto 500 años antes del bajorrelieve de Ankh-Mahor y más de 1000 años antes de Abraham. ¿Ves el cuadro que se dibuja? La circuncisión no nació de una revelación divina al patriarca hebreo. Nació en los templos egipcios, practicada en sacerdotes, escribas, funcionarios, un marcador de pureza ritual y de estatus social, desde al menos 4000 años antes de nuestra era, con una técnica diferente, a una edad diferente, por razones diferentes. Los sacerdotes judíos del exilio no inventaron la circuncisión, la transformaron. Tomaron una práctica egipcia de pubertad y la desplazaron al 8º día. Tomaron un rito de élite y lo universalizaron a todos los varones. Tomaron una costumbre pagana y la reatribuyeron a su Dios. Es un acto de genio creativo, pero no es una revelación divina. Es ingeniería religiosa. Entonces, ¿cómo se operó esta transformación? ¿Cómo un rito egipcio se convirtió en el signo de la alianza entre Dios y Abraham? La respuesta se encuentra en un acontecimiento cataclísmico de la historia judía. Un acontecimiento que ya he analizado en detalle en mi video sobre Moisés y en el de los 10 mandamientos, el exilio en Babilonia, y en los escribas que, durante ese exilio, reescribieron la historia de su pueblo. 587 antes de Jesucristo, Jerusalén cae. El ejército babilónico de Nabucodonosor II derriba las murallas de la ciudad. El templo de Salomón, el corazón del judaísmo desde hace 4 siglos, es incendiado, luego arrasado. Los tesoros sagrados son saqueados. El arca de la alianza desaparece. Y las élites del reino de Judá, sacerdotes, escribas, artesanos, nobles, son deportadas a Babilonia. Imagina lo que eso representa. Todo lo que definía la identidad judía acaba de ser destruido. El templo donde se ofrecían los sacrificios a Yahvé, destruido. La tierra prometida por Dios a Abraham, perdida. La dinastía davídica que supuestamente debía reinar eternamente, derrocada. El rey Sedecías es capturado. Degüellan a sus hijos ante él. Luego le sacan los ojos. Lo último que ve es la muerte de su linaje. Para los exiliados en Babilonia, es una crisis existencial, no solo política, teológica. Si Yahvé es el Dios todopoderoso de Israel, ¿cómo pudo dejar que su templo fuera destruido? ¿Cómo pudo dejar que su pueblo fuera vencido por los adoradores de Marduk? 2 respuestas posibles. O Yahvé no es tan poderoso como eso, o el pueblo ha pecado y merece este castigo. Los sacerdotes eligen la segunda respuesta, pero hay un problema más inmediato. A su alrededor, otros. Pueblos deportados se asimilan. En una generación, a veces 2, pierden su lengua, sus costumbres, sus dioses. Se vuelven babilonios. Es el destino normal de los pueblos vencidos en la antigüedad.
Los sacerdotes judíos ven este peligro y comprenden algo crucial. Sin el templo, sin la tierra, sin el rey, solo queda una cosa para mantener la identidad: los textos y las prácticas. Una identidad portátil, algo que se puede llevar a cualquier parte, algo que se puede practicar sin altar, sin sacrificio, sin sacerdote. Es en este contexto, el exilio babilónico del siglo VI antes de nuestra era, que los escribas judíos emprenden un proyecto monumental: compilar, editar y reescribir las tradiciones orales y los textos antiguos. Crear lo que se convertirá en la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Te expliqué este proceso en mi video sobre Moisés. Moisés no escribió la Torá. Es una imposibilidad lógica. ¿Cómo habría podido describir su propia muerte y su entierro en el Deuteronomio? La Torá es una compilación de varias fuentes, escritas por diferentes autores en diferentes épocas. Esta teoría se llama la hipótesis documentaria. Fue formulada en el siglo XIX por sabios como Julius Wellhausen, Karl Heinrich Graf y Wilhelm Bethge. Fue afinada en el siglo XX por investigadores como Martin Noth, Gerhard von Rad y Frank Moore Cross. Y hoy sigue siendo el marco dominante en las universidades, incluyendo las facultades de teología católicas y protestantes. Según la hipótesis documentaria, la Torá está compuesta por 4 fuentes principales. La fuente J, por yavista, que usa el nombre Yahvé para Dios. La fuente E, por eloísta, que usa el nombre Elohim. La fuente D, por deuteronomista, que corresponde principalmente al libro del Deuteronomio. Y la fuente P, por priestly en inglés, sacerdotal en español, que refleja preocupaciones de los sacerdotes. Lo que nos interesa aquí es la fuente P, porque Génesis 17, el capítulo donde Dios ordena la circuncisión a Abraham, pertenece a esta fuente. ¿Cómo lo sabemos? Por el análisis textual. Cada fuente tiene su vocabulario propio, su estilo propio, sus preocupaciones propias. La fuente P tiene características distintivas. Usa el nombre El Shaddai para Dios antes de la revelación del nombre Yahvé a Moisés. Está obsesionada con las fechas, las edades, las genealogías. Se interesa por los rituales, los sacrificios, las reglas de pureza. Tiene un estilo formal, repetitivo, casi jurídico. Abre Génesis 17, versículo 1. Abraham tenía 99 años. Una fecha precisa, característica de P. El Señor apareció a Abraham y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. En hebreo, El Shaddai, característica de P. Versículo 7. Estableceré mi alianza entre mí y tú, y tus descendientes después de ti, según sus generaciones. Lenguaje de alianza. Preocupación por las generaciones. Característica de P. Versículos 10 y 11. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Os circuncidaréis, y será señal de la alianza entre mí y vosotros. Un mandamiento ritual preciso. Característica de P. Versículo 12. A los 8 días. Una regla exacta. Característica de P. Richard Elliott Friedman, profesor en la Universidad de Georgia y uno de los más grandes especialistas contemporáneos de la hipótesis documentaria, ha analizado este pasaje en detalle en su libro ¿Quién escribió la Biblia? Su conclusión es tajante. Génesis 17 es un texto sacerdotal, escrito por sacerdotes, para sacerdotes, con preocupaciones sacerdotales. ¿Y cuándo fue escrita la fuente P? El consenso académico la data del siglo VI antes de nuestra era, durante o justo después del exilio babilónico.
exactamente el momento en que los sacerdotes necesitaban crear marcadores de identidad. Thomas Romer, profesor en el Collège de France y titular de la cátedra Medios Bíblicos, confirma esta datación en sus trabajos sobre la formación del Pentateuco. Louis H. Feldman, profesor emérito en Yeshiva University, llega a las mismas conclusiones en sus estudios sobre la identidad judía antigua. No es una teoría marginal, es el consenso. Y este consenso es reconocido incluso por las autoridades religiosas. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, en su introducción al Pentateuco, escribe: los investigadores modernos han identificado varias tradiciones literarias en el Pentateuco, incluyendo la tradición sacerdotal P, que refleja las preocupaciones de los sacerdotes sobre el culto, los rituales y las genealogías. La propia Iglesia Católica reconoce que estos textos fueron escritos por sacerdotes, no dictados por Dios a Moisés. Entonces esto es lo que pasó. En el siglo VI antes de nuestra era, sacerdotes judíos en el exilio en Babilonia enfrentan una crisis existencial. Su pueblo corre el riesgo de desaparecer por asimilación. Necesitan marcadores de identidad, prácticas que distingan a los judíos de los babilonios, prácticas que se puedan observar sin templo, sin sacrificio. La circuncisión era perfecta. Ya existía, probablemente como herencia egipcia, desde la época en que los ancestros de los israelitas habían vivido en Egipto o en sus cercanías. Creaba una marca física permanente y visible. Se aplicaba a todos los varones, no solo a los sacerdotes. Se podía practicar en cualquier lugar, en Babilonia como en Jerusalén. Pero para que se convirtiera en un marcador de identidad eficaz, había que darle un origen sagrado. No un préstamo egipcio, una alianza divina, un mandamiento del propio Dios, dado al patriarca fundador, Abraham, antes incluso del nacimiento de Isaac, antes de Jacob, antes de las 12 tribus. Los sacerdotes hicieron algo brillante. Tomaron una práctica que existía, la circuncisión egipcia en la pubertad, y la transformaron. La desplazaron de la pubertad al 8º día después del nacimiento. ¿Por qué? Para diferenciarla de la práctica egipcia, para crear algo específicamente judío, para marcar al niño desde su nacimiento como miembro del pueblo de la alianza. La universalizaron. En Egipto, solo los sacerdotes y las élites eran circuncidados. En el judaísmo, todos los varones deben serlo, ricos y pobres, sacerdotes y laicos, amos y esclavos. Está escrito en Génesis 17, versículos 12 y 13. Todo varón entre vosotros será circuncidado, sea nacido en tu casa o comprado con dinero. Y la hicieron obligatoria bajo pena de exclusión. Génesis 17, versículo 14. El varón incircunciso, que no haya sido circuncidado en su carne, será cortado de su pueblo. Habrá violado mi alianza. Cortado, excluido, separado del pueblo. ¿Ves el mecanismo? Una práctica preexistente, transformada, sacralizada, hecha obligatoria, con un origen divino inventado. Es exactamente el mismo mecanismo que describí en mi video sobre los 10 mandamientos. Las leyes del Código de Hammurabi, que datan del siglo XVIII antes de nuestra era, es decir, antes de Moisés, fueron retomadas, adaptadas y atribuidas a una revelación divina en el Sinaí. El préstamo cultural transformado en revelación. La copia presentada como el original. Spinoza lo había comprendido desde el siglo XVII. En su Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, escribe: el signo de la circuncisión es, en mi opinión, tan importante en la materia que lo creo capaz por sí solo de mantener eternamente a esta nación. Spinoza tenía razón. La circuncisión era una tecnología de supervivencia, un marcador de identidad tan eficaz
que permitió al pueblo judío sobrevivir a 25 siglos de diáspora, sin templo, sin tierra, sin Estado, con solo una marca en la carne y textos sagrados. Pero Spinoza también había comprendido otra cosa. No era un mandamiento divino, era una invención humana. Una invención genial, eficaz, duradera, pero humana. Esta revelación le costó todo. Excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam en 1656. Maldito, según el Erem, de día y de noche, cuando se acueste y cuando se levante. Condenado a vivir solo, a tallar lentes para sobrevivir. Muerto a los 44 años, los pulmones destruidos por el polvo de vidrio. Pero su verdad sobrevivió, y hoy, la hipótesis documentaria que él contribuyó a fundar se enseña en todas las universidades, incluyendo las universidades católicas, incluyendo los seminarios protestantes, incluyendo las yeshivas liberales. Génesis 17 no es la palabra de Dios a Abraham. Es la palabra de sacerdotes en el exilio que crearon un relato para salvar a su pueblo. Y lo lograron. Pero su propio éxito plantea una pregunta inquietante. Si este mandamiento eterno fue inventado por humanos en el siglo VI antes de nuestra era, ¿qué pasó cuando otros humanos quisieron modificarlo? Es exactamente lo que sucedió en el siglo I de nuestra era, cuando un hombre llamado Pablo decidió que este mandamiento eterno se había convertido en un obstáculo. Jerusalén, hacia el año 49 de nuestra era. Una disputa estalla. Una disputa que determinará el futuro del cristianismo durante los próximos 2000 años. De un lado, Santiago, el hermano de Jesús, el líder de la comunidad cristiana de Jerusalén, un judío piadoso que respeta la ley de Moisés en sus mínimos detalles. Para Santiago es simple. Jesús era el Mesías de Israel. Sus discípulos deben, por tanto, observar la ley de Israel, incluyendo la circuncisión. Del otro lado, Pablo, un antiguo fariseo, perseguidor de cristianos, convertido en el camino de Damasco. Un hombre que nunca conoció a Jesús en vida, pero que tuvo una visión, y que desde entonces recorre el Imperio Romano para convertir a los paganos, los no judíos, al mensaje de Cristo. Y Pablo tiene un problema, un gran problema: la circuncisión. Entiende el contexto. Pablo está tratando de convertir a griegos, romanos, sirios, egipcios, hombres adultos. Y tiene que decirles, para seguir a Cristo, primero deben hacerse judíos. Y para hacerse judíos, deben ser circuncidados. Pero, en el mundo grecorromano, la circuncisión es vista con repugnancia. Los griegos veneran el cuerpo humano. Sus atletas compiten desnudos. Sus estatuas celebran la perfección anatómica. Para un griego, el prepucio es una parte esencial del cuerpo masculino. Quitarlo es una mutilación bárbara. Los romanos comparten esta repugnancia. Varios emperadores prohibirán la circuncisión. Adriano, en el siglo II, la considerará un crimen castigado con la muerte. Pablo comprende que si mantiene la exigencia de circuncisión, el cristianismo seguirá siendo una secta judía marginal. Unos pocos miles de fieles en Judea y en las comunidades judías de la diáspora. Nunca conquistará el imperio. Entonces Pablo hace algo extraordinario, algo inaudito. Anula un mandamiento de Dios. Relee Génesis 17. Esta es mi alianza que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Todo varón que no sea circuncidado será cortado de su pueblo. Habrá violado mi alianza. Es un mandamiento divino absoluto, eterno, sin excepción. Y Pablo dice, no. En su epístola a los Gálatas
capítulo 5, versículo 2, escribe: He aquí, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo no os servirá de nada. De nada. La circuncisión, el signo de la alianza divina con Abraham, se convierte para Pablo en un obstáculo para la salvación. En el versículo 6 del mismo capítulo remata: Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor. Ni una ni otra. Un mandamiento de Dios, grabado en la carne de los judíos durante 1000 años, reducido a nada. En la Epístola a los Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29, Pablo redefine completamente el concepto. El judío no es el que lo es exteriormente, y la circuncisión no es la que es visible en la carne, sino que el judío es el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. La circuncisión del corazón, una metáfora, una espiritualización. El acto físico ya no importa. Esta posición de Pablo crea un conflicto violento con los cristianos de Jerusalén. La Epístola a los Gálatas cuenta un incidente revelador. En Antioquía, Pedro, el primero de los apóstoles, la roca sobre la que Jesús dijo que edificaría su iglesia, come con paganos no circuncidados. Luego llegan emisarios de Santiago desde Jerusalén. Pedro se asusta, se retira, deja de comer con los incircuncisos. Pablo lo enfrenta públicamente. Gálatas 2, versículo 11. Le resistí en la cara, porque era reprensible. El conflicto es tal que se convoca una reunión cumbre. Es lo que los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, llaman el Concilio de Jerusalén. Hacia el año 49 o 50. La pregunta es simple: ¿deben los paganos que se convierten al cristianismo ser circuncidados? Santiago habla, Pedro habla, Pablo y Bernabé hablan. El debate es tenso. Finalmente, se llega a un compromiso. Los paganos convertidos no Tendrán que ser circuncidados. Solo deberán abstenerse de las carnes sacrificadas a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Es una victoria para Pablo. Una victoria que cambia la historia del mundo. Porque piénsalo, si el Concilio de Jerusalén hubiera decidido de otra manera, si Santiago hubiera impuesto la circuncisión a todos los conversos, ¿cuántos griegos, romanos, sirios habrían aceptado circuncidarse en edad adulta, en un mundo sin anestesia, sin antibióticos, con todos los riesgos de infección que eso conllevaba? ¿Cuántos habrían aceptado someterse a una operación que su cultura consideraba una mutilación bárbara? El cristianismo habría seguido siendo una secta judía, unos pocos miles de fieles. Luego el olvido. En cambio, Pablo abrió las puertas. Al abolir la circuncisión, hizo el cristianismo accesible a todos los pueblos del Imperio Romano. En 3 siglos, el cristianismo pasó de unos pocos cientos de discípulos a la religión oficial de Roma. Pero esta victoria de Pablo plantea una pregunta vertiginosa. Una pregunta que los teólogos han debatido durante 2000 años. Una pregunta que toca el corazón mismo de lo que significa un mandamiento de Dios. Si Pablo podía anular la circuncisión, un mandamiento divino explícito, eterno, grabado en Génesis 17, ¿qué impide anular otros mandamientos? ¿El sábado? ¿Las prohibiciones alimentarias? ¿Los propios 10 mandamientos? Pablo probó una cosa ese día en Jerusalén. Los mandamientos de Dios pueden ser negociados por los hombres, adaptados a las circunstancias, modificados según las necesidades estratégicas de una religión en expansión. Y si un mandamiento tan fundamental como la circuncisión puede ser abolido por una decisión humana, entonces quizás todos los mandamientos son, al fin y al cabo, creaciones humanas. Quizás la revelación divina es solo un nombre que damos a las decisiones que tomamos nosotros mismos. Esto es lo que la historia de la circuncisión en el cristianismo revela. No solo un cambio de regla,
una fisura en el edificio mismo de la revelación divina. Profundicemos ahora en este momento decisivo para entender exactamente cómo los hombres negociaron los mandamientos de Dios. En una casa de la ciudad santa, hombres se enfrentan, no con armas, con argumentos. Lo que está en juego, el futuro de un movimiento religioso naciente. Y en el centro del debate, la circuncisión. Para un griego o un romano del siglo I, la circuncisión era una abominación, una mutilación bárbara, un atentado contra la integridad del cuerpo. Los griegos valoraban el cuerpo desnudo, perfecto, tal como los dioses lo habían creado. En los gimnasios, donde los hombres se ejercitaban desnudos, un hombre circuncidado era objeto de burla. Algunos judíos, helenizados, incluso recurrían a una operación dolorosa llamada epispasmo para reconstituir la apariencia de un prepucio. Pablo desarrolla una teología audaz, radical, revolucionaria. En su epístola a los Gálatas escribe: «He aquí, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo no os servirá de nada». Pablo dice a los conversos que si se circuncidan, si obedecen el mandamiento de Génesis 17, pierden el beneficio de Cristo. El mandamiento de Dios se convierte en un obstáculo para la salvación. Más adelante, añade: «Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino la fe que obra por el amor». Un mandamiento que Dios había calificado de alianza eterna, ya no tiene valor. Y Pablo va aún más lejos. En un pasaje extraordinario, escribe: «Ojalá se mutilaran los que os perturban». La palabra griega utilizada es apokopto. Significa cortar, cercenar. Pablo desea que los partidarios de la circuncisión lleguen hasta la castración. Es violento, es sarcástico, es una indicación de la intensidad del conflicto. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, relata la reunión decisiva. Unos hombres venidos de Judea llegan a Antioquía, donde Pablo y Bernabé han establecido una comunidad mixta de judíos y paganos convertidos. Estos hombres de Judea enseñan: «Si no os circuncidáis según el rito de Moisés, no podéis ser salvos». No podéis ser salvos. La circuncisión como condición de la salvación. Pablo y Bernabé se oponen violentamente a esta posición. El texto griego dice que hubo una gran discusión. En griego, poles céteseos. La palabra cétesis sugiere una controversia vigorosa, un debate intenso, casi una disputa. No fue una conversación educada, fue un enfrentamiento. Pedro toma la palabra, el apóstol que había caminado con Jesús, la roca sobre la que Jesús había dicho querer edificar su iglesia. Y Pedro toma el partido de Pablo. ¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Un yugo insoportable. Pedro califica la ley de Moisés, la ley dada por el propio Dios en el Sinaí, de yugo insoportable. Pero Santiago, el hermano de Jesús, tiene la última palabra. Propone un compromiso. Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de los animales estrangulados y de la sangre. 4 prohibiciones se mantienen para los paganos convertidos. Nada de carne sacrificada a los ídolos, nada de fornicación, nada de animales estrangulados, nada de consumo de sangre. Pero la circuncisión, ausente. El mandamiento que Dios había calificado de alianza eterna. Ese mandamiento es abandonado para los paganos convertidos, por decisión de una asamblea de hombres. Y la paradoja de Pablo
se vuelve aún más evidente cuando examinamos sus propias acciones. En el libro de los Hechos, capítulo 16, Pablo encuentra a un joven discípulo llamado Timoteo. Timoteo tiene una madre judía y un padre griego. No está circuncidado. ¿Y qué hace Pablo? Pablo quiso llevarlo consigo y, tomándolo, lo circuncidó a causa de los judíos que había en aquellos lugares. Pablo circuncida a Timoteo, el mismo Pablo que escribe que la circuncisión no sirve para nada. El mismo Pablo que desea que sus adversarios se castren. ¿Por qué? A causa de los judíos que había en aquellos lugares. Una decisión pragmática, estratégica, para no escandalizar a las comunidades judías locales. Pero en la epístola a los Gálatas, Pablo cuenta otro episodio. Está en Jerusalén con otro colaborador, Tito. Tito es griego, no circuncidado. Y esta vez, Pablo se niega categóricamente a circuncidarlo. Timoteo, circuncidado. Tito, no circuncidado. El mismo Pablo, el mismo periodo. Dos decisiones opuestas. La ley eterna se vuelve flexible, negociable, adaptable. Este conflicto no se resolvió en el Concilio de Jerusalén. Continuó durante décadas. Las cartas de Pablo están llenas de polémicas contra los que él llama los falsos hermanos o los perros, los cristianos judíos que exigen la circuncisión. La resolución final no vino de un argumento teológico, vino de una catástrofe. En el año 70, las legiones romanas de Tito destruyen Jerusalén. El templo es arrasado. La comunidad judeocristiana de Santiago se dispersa. Los ebionitas, esos cristianos judíos que observaban la ley y practicaban la circuncisión, pierden su base. Los ebionitas no, desaparecieron inmediatamente. Se encuentran rastros de comunidades ebionitas hasta el siglo IV o V. Los padres de la Iglesia, Ireneo, Epifanio, Jerónimo, los mencionan como herejes, pero sin Jerusalén, sin el templo, sin la estructura que los sostenía, los ebionitas se marginaron, luego se extinguieron. Y el cristianismo de Pablo triunfó. Un cristianismo sin circuncisión. Un cristianismo abierto a los paganos. Un cristianismo que conquistaría el Imperio Romano. Lo que el Concilio de Jerusalén nos enseña es inquietante. Los mandamientos de Dios son negociables. Son adaptados a las circunstancias. Son modificados por asambleas de hombres. Lo que era eterno en Génesis 17 se vuelve sin valor en Pablo. Pero la historia no termina ahí. 6 siglos después, un nuevo profeta aparece en el desierto de Arabia, y su religión, el Islam, también tendrá que posicionarse sobre la cuestión de la circuncisión, con un resultado sorprendente. Hoy, aproximadamente 1.800 millones de musulmanes practican la circuncisión. De Indonesia a Marruecos, de Turquía a Nigeria, de las comunidades musulmanas de Europa a los pueblos de Asia Central. Es una de las prácticas más universales del Islam. Y, sin embargo, abre el Corán, busca la palabra circuncisión. En árabe, gitán, no la encontrarás. El Corán contiene 114 suras, 6.236 versículos, más de 77.000 palabras en árabe. Ni una sola menciona la circuncisión. Deja que esta información haga su camino. Una práctica observada por casi 2.000 millones de personas no aparece en ninguna parte de su libro sagrado. ¿Cómo es posible? Para entender, hay que distinguir dos fuentes del Islam. El Corán, considerado por los musulmanes como la palabra directa de Alá, revelada al profeta Mahoma, y los hadices, las palabras y actos atribuidos a Mahoma, transmitidos oralmente y luego compilados por escrito. La circuncisión no figura en el Corán, figura en los hadices.
Pero esto es lo que la mayoría de los musulmanes no saben. Los hádices no fueron compilados en vida de Mahoma, ni siquiera por sus compañeros directos. Fueron reunidos entre 150 y 250 años después de su muerte. Mahoma muere en 632. La colección de hadices más respetada, el Sahih al-Bukhari, es compilada por el imán al-Bukhari. Al-Bukhari nace en 810. Termina su colección hacia 846. Es decir, más de 200 años después de la muerte del profeta. 2 siglos, de 8 a 10 generaciones de transmisión oral. En una región marcada por guerras civiles, cambios de dinastías, conflictos teológicos. Dediqué un vídeo entero a esta cuestión, la fragilidad, los hádices como fuente histórica. El gran islamólogo Ignaz Goldziher demostró ya en el siglo XIX que numerosos hádices eran fabricaciones tardías, creadas para justificar prácticas o posiciones teológicas que no existían originalmente. Si no lo has visto, te invito a verlo después de este. Entonces, ¿qué dicen los hádices sobre la circuncisión? En el Sahih al-Bukhari y el Sahih Muslim, las dos colecciones más respetadas, se encuentra un hadiz sobre la fitra. La fitra es la naturaleza original, el estado natural del ser humano según el Islam. El hadiz dice: 5 prácticas forman parte de la fitra: la circuncisión, el afeitado del pubis, la depilación de las axilas, el corte de las uñas y el recorte del bigote. Relee esta lista. La circuncisión se menciona junto con el afeitado del pubis y el corte de las uñas. No es un mandamiento solemne, no es una alianza con Dios. Es una cuestión de higiene, de limpieza, de conveniencia. En otro hadith relatado por Abu Dawud se lee: la circuncisión es una sunna para los hombres y un honor para las mujeres. Una sunna, una tradición recomendada, no una obligación absoluta. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los juristas musulmanes no están de acuerdo sobre el estatus de la circuncisión. Las 4 grandes escuelas jurídicas sunitas tienen posiciones diferentes. La escuela Shafi'i, fundada por el imán al-Shafi'i en el siglo IX, dominante en Egipto, en el sudeste asiático y en África Oriental, considera la circuncisión como obligatoria, wajib, un deber religioso, para los hombres y para las mujeres. La escuela Hanbali, fundada por el imán Ahmad ibn Hanbal, dominante en Arabia Saudita, también la considera obligatoria para los hombres, pero las opiniones divergen sobre las mujeres. La escuela Hanafi, fundada por el imán Abu Hanifa, dominante en Turquía, en los Balcanes, en Asia Central y en el subcontinente indio, la considera como fuertemente recomendada. Sunna muakkada, pero no estrictamente obligatoria. Un hombre no circuncidado puede ser musulmán. La escuela Maliki, fundada por el imán Malik, dominante en el norte y oeste de África, adopta una posición similar, recomendada, no obligatoria. ¿Ves el problema? Sobre una práctica tan fundamental como la circuncisión, los más grandes juristas del Islam no están de acuerdo. Algunos dicen obligatoria, otros dicen recomendada. ¿Cómo explicar este desacuerdo? Precisamente porque el Corán no dice nada. Si hubiera un versículo claro, circuncidad a vuestros hijos en nombre de Alá, no habría debate. Pero no hay nada. Entonces los juristas deben interpretar hadices ambiguos y llegan a conclusiones diferentes. La edad de la circuncisión también varía considerablemente según las culturas musulmanas. En Turquía, circuncisión se practica tradicionalmente entre 7 y 12 años, a menudo a una edad impar, 7, 9 u 11 años. Es una gran fiesta llamada Sünnet Düğünü. El niño lleva ropa especial, recibe regalos, es celebrado por toda la familia. En Egipto y el Magreb,
Se practica a menudo en la primera infancia, a veces al 7º día después del nacimiento, como en el judaísmo. En Indonesia, el país musulmán más poblado del mundo, se practica tradicionalmente entre 6 y 12 años, a menudo durante las vacaciones escolares. En África Occidental, puede practicarse en la adolescencia, como rito de paso a la edad adulta, exactamente como en el antiguo Egipto. Esta diversidad de prácticas revela algo importante. No hay regla coránica sobre la edad. No hay hadiz claro sobre la edad. Cada cultura musulmana ha adaptado la práctica a sus propias tradiciones preexistentes. Y ahí es donde llegamos al meollo del problema. La circuncisión en el Islam no es una revelación divina. Es una costumbre árabe preislámica. Los árabes ya practicaban la circuncisión antes de Mahoma. Era una tradición antigua en la península arábiga, probablemente heredada de los contactos con los judíos y cristianos de la región, o quizás una práctica autóctona aún más antigua. Cuando el Islam se desarrolló, no inventó la circuncisión, la integró. Como integró la peregrinación a la Meca, la Kaaba ya era un lugar de culto preislámico. Como integró el ayuno, los árabes preislámicos ya practicaban ayunos rituales. Como integró numerosas prácticas que existían antes de Mahoma. La diferencia es que la peregrinación y el ayuno son mencionados en el Corán. Fueron explícitamente integrados en la revelación. Pero la circuncisión se quedó como una costumbre, una tradición, nunca elevada al rango de revelación coránica. Son los hadices, compilados 2 siglos después, los que le dieron una justificación religiosa, a posteriori. Y la cuestión de la circuncisión femenina complica aún más el panorama. El hadiz que cité, la circuncisión es una sunna para los hombres y un honor para las mujeres, es usado por algunos para justificar la ablación. Pero este hadiz está clasificado como daif, débil, por numerosos eruditos. Su cadena de transmisión está cuestionada. La escuela Shafi'í, que considera la circuncisión masculina como obligatoria, ha aplicado históricamente la misma lógica a las mujeres. Por eso la ablación está particularmente extendida en las regiones shafiíes, Egipto, el Cuerno de África, ciertas partes del sudeste asiático. Pero otras escuelas rechazan esta interpretación, y numerosos eruditos musulmanes contemporáneos afirman que la ablación no tiene ninguna base islámica, que es una práctica cultural africana que ha sido falsamente islamizada. Probablemente tienen razón, pero el mismo argumento se aplica a la circuncisión masculina. Es una práctica cultural árabe que ha sido islamizada, sin base coránica. ¿Ves el patrón? En el antiguo Egipto, la circuncisión era un rito de sacerdotes y élites. Los sacerdotes judíos del exilio la transformaron en alianza eterna con Dios. Pablo la abolió para los paganos convertidos, y el Islam la integró como práctica cultural, justificada a posteriori por hadices. En cada etapa, humanos deciden, humanos transforman, humanos sacralizan o desacralizan. 1.800 millones de musulmanes practican hoy la circuncisión. La gran mayoría piensa que es una obligación religiosa, pero su libro sagrado, el Corán, no la menciona ni una sola vez. Esto no es una crítica al Islam, es una observación histórica, la misma observación que hemos hecho para el judaísmo y el cristianismo. Las prácticas religiosas no descienden del cielo, emergen de la historia, son adoptadas, adaptadas, transformadas, sacralizadas, por humanos, por razones humanas. Y esta observación nos lleva a una pregunta más amplia. Si la circuncisión ha seguido este camino, de Egipto al judaísmo, del judaísmo al cristianismo que la abandona, del cristianismo al islam que la adopta sin base coránica, ¿cuántas otras prácticas sagradas han seguido el mismo camino? Hemos atravesado 4.000 años de historia, del Egipto de los faraones al Islam contemporáneo, y en todas partes, el mismo patrón. Permíteme resumirlo.
2400 años antes de Jesucristo, Egipto. Un sacerdote o un escriba es circuncidado en la pubertad. Es un rito de paso, un marcador de estatus social, una condición para servir en los templos. Nada más. Siglo VI antes de Jesucristo, Babilonia. Sacerdotes judíos en el exilio toman esta práctica, que conocen desde hace siglos, y la transforman. La desplazan de la pubertad al 8º día. La universalizan a todos los varones. La atribuyen a un mandamiento divino dado a Abraham. La convierten en el signo de la alianza eterna. Siglo I de nuestra era. Imperio Romano. Pablo de Tarso quiere convertir a los paganos. Declara que la circuncisión no sirve para nada. Habla de circuncisión del corazón. El Concilio de Jerusalén ratifica: los paganos convertidos no necesitan ser circuncidados. Un mandamiento eterno es anulado. Siglo VII. Arabia. Los árabes ya practican la circuncisión. El Islam naciente integra esta costumbre, pero el Corán no la menciona. 2 siglos después, los sádices le dan una justificación religiosa. 4 momentos, 4 transformaciones, la misma práctica. No es un accidente, es un mecanismo universal de fabricación de lo sagrado. Déjame describirlo en 5 etapas. Etapa 1. Una práctica existe. Tiene una función social, higiénica, identitaria o ritual. No es sagrada en el sentido fuerte, es simplemente útil. La circuncisión en Egipto servía probablemente para fines de higiene en un clima cálido y desértico, y marcaba la pertenencia a la élite sacerdotal. Etapa 2. Un grupo necesita legitimidad. Surge una crisis, un exilio, una derrota militar, una religión naciente que busca imponerse, un imperio que quiere unificar pueblos diversos. El grupo necesita distinguirse, crear una identidad fuerte, justificar su existencia o su superioridad. Los sacerdotes judíos en Babilonia necesitaban preservar a su pueblo de la asimilación. Pablo necesitaba abrir el cristianismo a los paganos. El Islam naciente necesitaba integrar las costumbres árabes en un marco religioso coherente. Etapa 3. Atribución a una fuente divina. La práctica existente se conecta con Dios, con un profeta, con una revelación. No es una costumbre humana, es un mandamiento divino. No es una tradición cultural, es una revelación eterna. No somos nosotros quienes la inventamos, es Dios quien la ordenó. Génesis 17 atribuye la circuncisión a un mandamiento directo de Dios a Abraham. Los hádices la atribuyen a la enseñanza del profeta. El origen humano se borra, el origen divino se proclama. Etapa 4. La práctica se vuelve obligatoria. Una vez sacralizada, la práctica se convierte en un marcador de pertenencia. Los que la observan están dentro, los que no la observan están fuera. El varón incircunciso será cortado de su pueblo. La exclusión amenaza a quienes desobedecen. La presión social se instala. La conformidad se convierte en norma. Etapa 5. El olvido del origen. Pasan las generaciones. El origen humano de la práctica se olvida. La gente nace en un mundo donde esta práctica es evidente, natural, divina. No cuestionan. ¿Por qué cuestionarían? Sus padres lo hicieron. Sus abuelos lo hicieron. Siempre se ha hecho así. Y sobre todo, es Dios quien lo ordenó. Este mecanismo no es propio de la circuncisión, es universal. Toma las prohibiciones alimentarias. El cerdo está prohibido en el judaísmo y el islam. ¿Por qué? La respuesta tradicional: porque Dios lo prohibió.
pero los antropólogos e historiadores proponen otras explicaciones. Marvin Harris, en su libro Cows, Pigs, Wars and Witches, sugiere que la prohibición del cerdo en el Medio Oriente tenía orígenes ecológicos. El cerdo es un animal de bosques y zonas húmedas. No sobrevive bien en ambientes áridos. No puede criarse de manera nómada, a diferencia de las ovejas y las cabras. Compite con los humanos por la comida, come cereales, no hierba. Y en un clima cálido sin refrigeración, su carne se conserva mal y puede transmitir parásitos como la triquinosis. La prohibición del cerdo era probablemente, en origen, una regla sanitaria y económica pragmática. No comáis cerdo, es peligroso e ineficiente. Luego esta regla fue sacralizada, atribuida a Dios, inscrita en el Levítico y repetida en el Corán. Y hoy, cientos de millones de personas evitan el cerdo porque Dios lo prohibió, sin conocer los orígenes prácticos de esta prohibición. El mismo mecanismo se aplica al sábado. El sábado judío, el descanso del séptimo día, se parece extrañamente al Shappatú babilónico. El Shappatú era el 15º día del mes lunar babilónico, un día considerado nefasto, donde ciertas actividades estaban prohibidas. Durante el exilio en Babilonia, los judíos pudieron adaptar esta práctica, transformarla, conectarla con la creación del mundo en 7 días. Dios descansó el séptimo día, por tanto nosotros descansamos el séptimo día. Una práctica babilónica se convierte en un mandamiento del Dios de Israel. Las fiestas religiosas siguen el mismo patrón. Pascua, la gran fiesta judía, integra elementos de fiestas agrícolas primaverales que existían mucho antes del relato del Éxodo. El cordero pascual, las hierbas amargas, el pan sin levadura. Todo esto tenía probablemente significados agrícolas antes de conectarse con la salida de Egipto. Navidad, la fiesta cristiana del nacimiento de Jesús, se celebra el 25 de diciembre. Pero nadie sabe cuándo nació realmente Jesús. El 25 de diciembre era la fecha del solsticio de invierno en el calendario juliano. Era la fiesta romana del Sol Invictus, el Sol Invencible. También estaba cerca de las Saturnales, las grandes fiestas romanas de diciembre. La Iglesia colocó la Navidad en esa fecha para cristianizar fiestas paganas preexistentes. El Sol Invencible se convierte en la luz del mundo. El propio Ramadán integra prácticas de ayuno que existían en la Arabia preislámica. Los árabes paganos ya practicaban ayunos. Rituales. El mes de Ramadán ya era un mes sagrado antes del Islam. El Islam formalizó y sistematizó una práctica existente. En todas partes, el mismo mecanismo. Una práctica humana preexistente, transformada, sacralizada, atribuida a Dios, hecha obligatoria. Y el origen olvidado. El propio bautismo cristiano ilustra este proceso. Los rituales de purificación por agua existían en numerosas culturas antiguas. Los judíos practicaban baños rituales, el mikvé, para la purificación. Juan el Bautista practicaba un bautismo de arrepentimiento en el Jordán, antes de Jesús. Las religiones mistéricas grecorromanas tenían sus propios rituales de inmersión. El bautismo cristiano sintetizó estas influencias. Se convirtió en el rito de entrada en la comunidad cristiana. El reemplazo de la circuncisión. Pablo escribe a los colosenses: En él fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha de mano, sino con la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo. El bautismo como circuncisión espiritual. Un ritual de agua reemplaza un ritual de sangre. El antropólogo Émile Durkheim, en Las formas elementales de la vida religiosa, mostró que lo sagrado no es una propiedad intrínseca de las cosas. Es una cualidad que las sociedades humanas atribuyen a ciertos objetos, ciertos lugares, ciertas prácticas. Lo sagrado es una construcción social, una creación humana. Mircea Eliade, el gran historiador de las religiones, documentó cómo las sociedades
transforman lo profano en sagrado a través de rituales, relatos, prohibiciones. El tiempo sagrado no es diferente del tiempo ordinario por su naturaleza. Es diferente porque los humanos han decidido tratarlo de manera diferente. Lo que la circuncisión nos revela es este mecanismo en acción durante 4000 años. Visible, documentado, rastreable. Y esta revelación plantea una Pregunta fundamental. Si las prácticas sagradas son creaciones humanas, ¿disminuye eso su valor? No necesariamente. La circuncisión permitió al pueblo judío sobrevivir a 25 siglos de diáspora. El sábado creó un ritmo de vida, una pausa en el trabajo, un tiempo para la familia y la reflexión. Las fiestas religiosas han tejido comunidades, transmitido historias, creado sentido. El bautismo ha marcado miles de millones de entradas en una comunidad de fe. Estas prácticas tienen valor, pero su valor proviene de lo que hacen por los humanos, no de su origen supuestamente divino. Tienen valor porque crean identidad, porque conectan las generaciones, porque dan sentido, porque estructuran el tiempo y el espacio. Pero este valor es un valor humano, creado por humanos, para humanos. Y si comprendemos esto, entonces también podemos cuestionar, adaptar, transformar a nuestra vez. No somos prisioneros de las decisiones de Sacerdotes babilónicos del siglo VI antes de nuestra era. No estamos atados por los compromisos del Concilio de Jerusalén. No estamos obligados a aceptar hadices compilados 2 siglos después de los hechos. Podemos examinar, comprender y elegir. Eso es el retroceso necesario. Quizás te preguntas, ¿y qué? ¿Qué cambia para mí, hoy, saber que la circuncisión era un rito egipcio antes de ser un mandamiento bíblico? Lo cambia todo. O nada, según cómo elijas ver las cosas. Si eres creyente, este conocimiento puede parecer amenazante. Sacude la idea de que tus prácticas son de origen divino. Sugiere que lo que pensabas que era la palabra de Dios es en realidad la palabra de hombres. Pero también puede ser liberador. Porque si los mandamientos son creaciones humanas, entonces pueden ser examinados, evaluados, adaptados. No estás obligado a practicar algo simplemente porque un texto antiguo lo prescribe. Puedes preguntarte, ¿tiene sentido esta práctica hoy? ¿Aporta algo a mi vida? ¿A mi comunidad? ¿A mi ética? La circuncisión, por ejemplo. Millones de padres se hacen la pregunta cada año: ¿debo circuncidar a mi hijo? Si crees que es un mandamiento divino absoluto, la pregunta no se plantea. Lo haces. Punto. Pero si entiendes que es una práctica cultural, creada por humanos por razones históricas específicas, entonces puedes reflexionar, sopesar los pros y los contras, considerar los argumentos médicos, que por cierto son contradictorios según los países y las épocas. Decidir en conciencia. No es impiedad, es responsabilidad. Las religiones evolucionan, siempre lo han hecho. El judaísmo de hoy no es el del Templo de Salomón. El cristianismo de hoy no es el de Pablo. El islam de hoy no es el de Mahoma. Cada generación ha interpretado, adaptado, transformado. Porque las circunstancias cambian, porque los conocimientos Evolucionan, porque las sensibilidades se modifican. Y es normal, es sano, es humano. El problema
es cuando las religiones pretenden ser inmutables, cuando afirman que sus prácticas nunca han cambiado, que son exactamente las mismas desde la revelación original. Es una mentira piadosa, quizás, pero una mentira de todos modos. La historia de la circuncisión lo demuestra. Una práctica egipcia convertida en judía, luego abolida por el cristianismo, luego adoptada por el Islam sin base coránica. 3 transformaciones mayores, en 4000 años. Y sin embargo, cada tradición pretende que su versión es la versión original y auténtica. Comprender este proceso no es destruir la fe, es madurarla. Es pasar de una fe infantil, que cree todo lo que le dicen, a una fe adulta, que examina, cuestiona y elige con conocimiento de causa. Llegamos al término de esta investigación. ¿Qué has aprendido? Que la circuncisión no nació de una revelación divina a Abraham. Nació en los templos egipcios, milenios antes de la Biblia. Que el relato de Génesis 17, la alianza de circuncisión, fue escrito por sacerdotes judíos en el siglo VI antes de nuestra era, durante o después del exilio en Babilonia, para crear un marcador identitario que impidiera a su pueblo desaparecer. Que Pablo de Tarso abolió este mandamiento divino en el siglo I de nuestra era, para permitir que el cristianismo se expandiera en el mundo grecorromano, probando que los mandamientos de Dios pueden ser negociados por los hombres. Que 1.800 millones de musulmanes practican la circuncisión sin ninguna base coránica, basándose en hadices compilados 2 siglos después de Mahoma, que sacralizaron una costumbre árabe preislámica. Que este patrón, recuperar una práctica existente y atribuirla a Dios, es el mecanismo fundamental por el cual las religiones fabrican lo sagrado. Es mucha información. Quizás es desestabilizador, quizás incluso doloroso, pero es la verdad, verificable, documentada, accesible a quien quiera examinar las fuentes. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Puedes elegir ignorarla, volver a tus certezas, hacer como si no hubieras escuchado nada. Es una elección respetable. El confort tiene valor. O puedes elegir integrar este conocimiento, repensar tu relación con las tradiciones, distinguir lo que viene de los hombres de lo que quizás viene de más arriba. Comprender que el valor de una práctica no depende de su origen, sino de lo que aporta hoy. Y sobre todo, puedes transmitir. A tus hijos, a tus nietos. Van a crecer en un mundo donde las verdades se multiplican, donde cada comunidad pretende poseer la revelación auténtica, donde las tradiciones se enfrentan y se mezclan. Necesitarán herramientas para navegar en ese mundo. La capacidad de hacer. La pregunta, ¿de dónde viene esta práctica? La capacidad de investigar. ¿Quién la creó? ¿Cuándo? ¿Por qué? La capacidad de distinguir lo que los textos dicen realmente de lo que se pretende que dicen. La capacidad de juzgar. ¿Tiene valor esta práctica para mí independientemente de su origen? Estas herramientas puedes dárselas, no diciéndoles qué pensar, sino mostrándoles cómo pensar, enseñándoles que cuestionar no es traicionar, que investigar no es blasfemar, que comprender no es destruir. Es quizás el regalo más hermoso que puedes hacerles. Hace 4.400 años, en la necrópolis de Saqqara, un artista egipcio grabó una escena en la pared de una tumba. 2 jóvenes, 2 oficiantes, un cuchillo de sílex. No sabía que su obra atravesaría los milenios. No sabía que se convertiría en una prueba. La prueba de que lo que miles de millones de hombres creen que es un mandamiento divino es, en realidad, una herencia egipcia. 6 siglos antes de nuestra era, sacerdotes judíos en el exilio en Babilonia tomaron esta práctica y la transformaron. Escribieron una historia
Una historia donde Dios habla a Abraham. Una historia donde la circuncisión se convierte en el signo de una alianza eterna. Lo hicieron para salvar a su pueblo, y su pueblo sobrevivió. En el siglo I, un hombre llamado Pablo miró esta misma práctica y dijo: No, no para los paganos, Cristo basta. La circuncisión de la carne es reemplazada por la circuncisión del corazón. Anuló un mandamiento de Dios para permitir que su fe conquistara el imperio. Y su fe conquistó el imperio. En el siglo VII, los árabes ya practicaban la circuncisión. El Corán no la mencionó. Los hadices la sacralizaron a posteriori. Y 1.800 millones de personas la practican hoy creyendo seguir un mandamiento divino. 4.000 años, 3 religiones, miles de millones de hombres. Una sola práctica, que nunca fue lo que se pretendía que era. Entonces, ¿qué queda? Queda la capacidad humana de crear sentido, de transformar una costumbre en sacramento, de dar una significación cósmica a un gesto médico. Queda el poder de los relatos, esas historias que nos contamos para saber quiénes somos, esos mitos que nos unen unos a otros a través de las generaciones. Queda la fragilidad de la verdad, que puede ser enterrada durante siglos, pero que siempre termina emergiendo, grabada en la piedra, conservada en los archivos, revelada por quienes se atreven a mirar. Y queda una pregunta que quiero que te lleves contigo, una pregunta que vale más que todas las respuestas. Si sabemos que nuestras prácticas más sagradas son creaciones humanas, si sabemos que los mandamientos de Dios pueden ser inventados, modificados, abolidos por hombres, ¿disminuye eso su valor? ¿O nos hace, contrario, plenamente responsables de lo que elegimos sacralizar? La circuncisión no era un mandamiento de Dios, era una elección humana, una elección hecha por egipcios hace 6.000 años, recuperada por sacerdotes judíos hace 2.600 años, abolida por Pablo hace 2.000 años, sacralizada por el Islam hace 1.400 años. En cada etapa, humanos decidieron, y sus decisiones moldearon miles de millones de vidas. Hoy es tu turno de decidir. No si debes ser circuncidado o no, sino qué haces con este conocimiento, cómo lo integras, cómo lo transmites. La marca de Dios era la marca del faraón, pero la marca que realmente importa es la que tú dejas, en tus hijos, en tus seres queridos, en el mundo. Esto es lo que revela la historia, lo que cuentan los jeroglíficos, lo que exponen los textos bíblicos analizados con rigor, lo que proclama el silencio del Corán. Una verdad que pocos se atreven a decir, porque molesta, porque sacude, porque obliga a repensar lo que se creía saber. Pero la verdad tiene valor, incluso cuando es incómoda, especialmente cuando es incómoda. Si esta investigación te ha aportado algo, si te ha hecho reflexionar, cuestionar, investigar, entonces haz algo simple. Suscríbete a este canal. No para complacerme, no para inflar cifras, sino porque este tipo de contenido es raro, porque requiere horas de investigación, verificación, redacción, porque no agrada a los algoritmos que prefieren lo sensacional a lo riguroso. Al suscribirte, envías una señal. Dices, sí, hay un público para la profundidad. Sí, hay gente que quiere comprender, no solo entretenerse. Sí, la verdad histórica merece ser contada, incluso cuando molesta. Y si quieres ir más lejos, si quieres que este trabajo continúe, los enlaces están en la descripción, para unirte a la comunidad, para apoyar la investigación, para pedir los libros que han nutrido este video. Gracias por haber visto hasta aquí. Gracias por haberte tomado este tiempo.
Gracias por haber aceptado cuestionar. La verdad no desciende de lo alto. Se construye aquí abajo, por humanos que investigan, por humanos que comparten, por humanos que transmiten. Tú eres uno de ellos. Hasta pronto.